Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el señor licenciado Arturo Sayula González sobre el Evangelio de San Juan. El Evangelio sin duda más elaborado, el más teológico, el más profundo o el más elevado, como el águila con la que se representa a San Juan, y que nos da muchas luces sobre Jesucristo y sobre nuestra fe. Hemos dicho ya, Arturo, quién es San Juan, en qué año se ha escrito, a qué auditorio se le escribe, muchas características del Evangelio. Hablábamos en el segmento anterior de las señales, que de manera interesante, mientras que en San Marcos Jesús hizo muchísimas señales o milagros, que San Juan, bien dijiste, no le llama milagros, en San Juan solamente hizo 7. ¿Por qué 7? Sin duda alguna, lo que comentábamos, para San Juan es más que suficiente hacer referencia a estas 7 señales. De hecho, si recuerdan, el Evangelio en el cierre, el autor afirma, muchas señales hizo Jesús que no cabrían los libros en el mundo. Entonces, sin duda alguna, Juan las conocía, pero él consideró, por su intención teológica, por el objetivo, que esas 7 señales eran más que suficientes. Y al ser el 7 un número simbólico de plenitud, de perfección, al auditorio le quedaba perfectamente. Decir 7 es decirlo todo. Decirlo todo. De hecho, algunos que estudian el Evangelio dicen que de manera incluso puntual el Evangelio comienza como una narración de 7 días, ¿sí? De una semana, de una como semana. La creación había comenzado Exacto. en 7 días. Para Juan es una nueva creación, es una recreación, y por eso en el inicio de su Evangelio nos va a presentar 7 días de ministerio en la vida de Jesús. O si no de ministerio, sí 7 días, digamos en ese sentido, pues haciendo alusión a los 7 días, sin duda alguna, de creación. Me llama la atención a mí cuando leo el Evangelio de San Juan, cómo ese Evangelio tiene rasgos característicos o señales que me hacen pensar que quien lo escribió o lo contó estaba ahí cuando pasó. Por ejemplo, cuando dice, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y verán. Y luego dice, fueron y vieron dónde él vivía, eran como las 4 de la tarde. Eso es para mí una señal de que quien lo está escribiendo era uno de ellos. Un testigo vivo. Un testigo vivo. Además, sin duda alguna, también el Evangelio de Juan, uno de los rasgos muy interesantes, se le considera como el Evangelio de la hora teológica. Siempre que nos esté haciendo una narración, va a tratar de precisar en qué momento sucedió. Nicodemo fue en la noche. Jesús platicó con la samaritana a mediodía. Murió alrededor de las 3 de la tarde. Y el que habla de noche no le reconoce, mientras que la que habla de día termina anunciándolo. Esos elementos profundos que además va a agregar San Juan. E incluso hará todo un discurso sobre la luz y las tinieblas. Exacto. Interesantísimo, Muy vamos a hablar interesante. mucho. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de San Juan? Sin duda alguna también demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del Hijo de Dios, en este contexto es sinónimo de que es Dios mismo. Hablamos de que, ¿te acuerdas que comentábamos la realidad esta de la naturaleza? Si Dios tiene un hijo, el hijo tiene que ser también Dios, porque esa es su naturaleza. Entonces no es un hijo en orden biológico, porque ese es otro de los problemas que parece ser que se están percibiendo en la comunidad joánica. Mucha gente dice, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces hubo un momento en el que Jesús no existía. Hubo un momento en el que el Padre lo creó, ¿verdad? Lo creó. Entonces, eso es tanto como afirmar que Jesús es una criatura. Juan desde un principio va a querer afirmar que el término Hijo de Dios no es en el orden biológico, sino en el orden natural. La palabra existía desde el principio. No hubo un momento en el que Jesús fuera creado. Es Dios y por lo mismo tiene las mismas características del Padre. Eternidad, todo poder, toda sabiduría. También insistirá mucho San Juan en el tema del testimonio, Sí. en donde la gente lo ve y da testimonio de él. Así es. En este contexto el testimonio también es sinónimo de que vive, de que eso que afirma lo está haciendo vida. Nosotros nos vamos a dar cuenta mucho en el Evangelio de Juan cómo el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas judías, porque dicen una cosa y hacen otra. Hay narraciones que son exclusivas de San Juan, Sí. que ninguno de los otros 3 las narra. Así es. ¿Por qué es Los eso? grandes discursos. Se cree que como ya los 3 evangelios habían hablado un poco sobre el Jesús humano, ahora se ve la conveniencia de hablar sobre el Jesús divino, resaltar más ese aspecto espiritual. Los evangelistas, los sinópticos, resaltan el aspecto humano. Tenía sed,
tenía hambre, se cansaba, lloraba, pero hacía falta presentar afirmaciones profundas de Jesús. Y esa fue la labor de Juan. Pero incluso tiene señales que no están escritas en ningún otro lado, como las bodas de Caná. Así es. Resaltando esas realidades, una multiplicación de vino, una multiplicación de pan, prefigura de la Eucaristía. En el Evangelio de San Juan a veces escucho hermanos separados que se quejan o que dicen sobre María cosas porque Jesús se refiere a su madre como mujer en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná. Y luego en el capítulo 19 junto a la cruz, hey, mujer, a mí me hace pensar en la mujer del Génesis. Y entre otras cosas, también no hay que descuidar que el término mujer, que para veces nosotros los occidentales puede sonar a despectivo, es todo lo contrario en la cultura oriental. Es un título honorífico. Vamos a encontrar a María al principio y al final del ministerio de Jesús. Para los hombres orientales no es tan importante el centro, sino el principio y el final. Por eso vamos a ver en Jesús que se habla de un grano de mostaza que se convierte en un árbol. No se narra la situación intermedia, se narra el principio y el final. Y Juan muy sabiamente coloca a María al principio y al final para decir que estuvo a lo largo de todo el ministerio. Nos queda un minutito y medio. Ya dijimos en qué año, qué auditorio, qué objetivo, con qué medios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo presenta? Perdón. Juan presenta, es muy curioso. Hay quienes dicen que Juan presenta a Jesús como un fiestero, por lo que comentábamos hace un momento. Siempre vamos a encontrar a Jesús en fiestas. Pero hay quien dice que Juan deja que sea el mismo Jesús el que se presente. Y vamos a ver que en el Evangelio de Juan, efectivamente, con mucha frecuencia, Jesús está presentando: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el agua viva, yo soy. Es un fiestero, pero también de manera particular en San Juan es el único evangelio en donde Jesús asiste a 3 Pascuas judías. Sí. Lo cual nos lleva a pensar que Jesús vivió públicamente ministerio 3 años. Alrededor de 3 años, a diferencia de los sinópticos, que parece ser que solamente duró 1 año. Juan, con estas narraciones, nos hace presuponer que duró más de 1 año, alrededor de 3 años. Decíamos, creo que en otro de los programas, como la expulsión de los vendedores del templo en los evangelios sinópticos es casi la causa de su muerte, mientras que aquí es el inicio del ministerio. Y es entendible, como toda la obra va a girar en torno a que el templo de Jerusalén ya no debe de ser el centro de la fe, ahora lo va a hacer Jesús. Es por eso Juan ve la conveniencia de presentar este relato de la expulsión de los mercaderes. Está purificando el templo, que es una prefigura de la persona de Jesús. Porque los verdaderos adoradores, ni en este monte, a la samaritana, ni en este otro, sino en espíritu. Espíritu y en verdad. Y en verdad. Solamente me deja este diálogo contigo, Arturo, las ganas y la intención de aprender más sobre este evangelio y todos los evangelios, y espero que ese sea también el sentimiento con el que se han quedado todos ustedes en sus casas. Hay mucho más que aprender sobre nuestra fe. Muchas gracias, Arturo. Al contrario, Luis, gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva.